Hola, buenas tardes. Les voy pidiendo por favor si pueden ir pasando el presentismo en el chat. Ahora en 5 minutos damos comienzo a la clase.
Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de la fecha. A los que no se llegaron a anotar, les pido que por favor se vayan anotando en el chat, como ya hicieron sus restantes compañeros, ¿sí? Me presento, mi nombre es Santiago Márquez, yo soy integrante de la cátedra del Dr. Rodríguez y soy juez de un tribunal criminal de Lomas de Zamora. Vamos a ver hoy jurisdicción y competencia, ¿sí? Vamos a ver también un poquito el tema de la distribución de los turnos de las fiscalías y de los juzgados, ver cómo es eso cuando, por ejemplo, en virtud de lo que vayamos viendo
En lo que respecta a la competencia, cuáles son los organismos que deberán intervenir a la fecha de la comisión de un hecho, ¿sí? En primer término, lo que ustedes tienen que saber es que la jurisdicción vendría a ser aquello general, mientras que la competencia es lo especial, ¿sí? ¿Qué es la jurisdicción? La jurisdicción tiene que ver con la facultad de aplicar la ley penal en todos aquellos delitos que ya se han cometido en la provincia de Buenos Aires. ¿Y quiénes son aquellos que pueden aplicar la ley penal? Los jueces, ¿sí? ¿Qué jueces? Aquellos que estén reconocidos, obviamente, por la Constitución provincial, aquellos que hayan rendido un concurso público, que cumplan con todos los requisitos constitucionales y hayan sido designados debidamente en sus cargos. Así damos cumplimiento a lo que reza el artículo 15 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver que renglón seguido el código refiere a las jurisdicciones especiales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hablamos de los delitos de jurisdicción militar, por ejemplo, ¿sí? O los delitos de una de jurisdicción federal? Ustedes habrán visto que primero, en principio, como le dije, los jueces establecidos y reconocidos por la Constitución provincial van a aplicar la ley a aquellos delitos que se hayan cometido, obviamente, en el territorio de su provincia, ¿sí? Ahora, hay delitos que también se cometen dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, pero que no corresponden que sean juzgados en los organismos ordinarios de juicio, ¿sí? Sino que son de competencia federal. Algunos delitos en los que, por ejemplo, tienen que ver con delitos de corrupción, o hoy que está tan en boga, las supuestas violaciones al artículo 205 del Código Penal en lo que fue en virtud de la pandemia. ¿Por qué? Hay delitos en los que la jurisdicción es federal porque afecta los intereses de la nación. En esos casos, por más que ese delito se hubiera cometido en Lomas de Zamora, quien va a intervenir va a ser el juez federal en turno y no el juez de garantías, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Lo mismo pasa con aquellos delitos de competencia militar. Ahora, los delitos de competencia militar no son delitos en sentido estricto, sino que es una competencia no jurisdiccional, sino una competencia más bien de carácter administrativo. Pero el Código Militar establece expresamente que aquellos delitos que se encuentren abarcados por dicho código van a ser juzgados con los organismos respectivos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos a una persona que está imputada de un delito que es competencia federal, por ejemplo, haber violado la cuarentena, la prohibición, digamos, que había de circular durante la cuarentena, por ejemplo, y estaba acusado de un robo que es de competencia ordinaria, ¿sí? El código dice que la prioridad en el juzgamiento va a corresponder a el que afecte la ley nacional, los intereses nacionales, o sea, la jurisdicción federal. Ahora bien, siempre y cuando, en realidad, esa si bien es la regla, los procedimientos se pueden llevar simultáneamente para no dilatar el otro, ¿sí? Ahora, siempre y cuando que eso o ese procedimiento no obstaculice la defensa del imputado, por ejemplo, ¿sí? La regla, lo común es que los procesos se sustancien y se lleven de manera simultánea. Va a correr, si bien de manera separada, pero por un lado la investigación federal y por el otro la investigación por el delito de competencia provincial. ¿Está bien? Si hubiere, digamos, lo mismo puede pasar en el caso de que esta persona ya no tenga un delito de competencia federal y otro provincial, sino que tenga dos delitos de competencia provinciales, pero cometidos en distintas provincias. Supongamos que tenga un delito cometido en la provincia de Buenos Aires y otro delito cometido en la provincia de Santa Fe. ¿Quién tiene prioridad ahí? ¿Qué les parece? A ver, alguien que quiera contestar algo. En cada provincia.
supongo. ¿Cómo? No te escuché bien, ¿eh? Se tendrá en cuenta qué delito cometió en cada provincia para ver en dónde se juzga primero, supongo. Se tiene en cuenta siempre la gravedad del delito, ¿sí? Dice el código que va a ser juzgado en la provincia de Buenos Aires si el delito fuera de mayor gravedad. Ahora, ¿qué pasa si los delitos que tiene tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires son de la misma gravedad? Supongamos que se tratan de 2 homicidios. ¿Quién va a tener esa prioridad de juzgamiento? Depende del domicilio del imputado. No, pero no está mal la respuesta. Tiene que ver con que el delito que se hubiera cometido primero. Acuérdense que en el proceso penal hay que estar siempre muy presente de los plazos por la prescripción. ¿Sí? Entonces, tiene lógica que si tenemos 2 hechos con la misma pena, más allá de que sirve como regla para determinar la prioridad, hay que tener en cuenta también la fecha de juzgamiento. ¿Sí? Si yo tengo un delito cometido en 2016 y otro en 2018, aunque se trate de 2 homicidios, la prioridad la va a tener la jurisdicción del delito en el que se cometió en el año 2016. Volvemos a lo mismo. Esto es siempre y cuando que la sustanciación de un proceso no obstaculice la defensa en el otro, porque si no los procesos también se articulan de manera simultánea. Por un lado va a ser investigado por el delito cometido en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires va a ser investigado por el delito que cometió en la provincia de Buenos Aires. Y se lo va a juzgar en cada jurisdicción respectiva, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? Bueno. Y el último artículo, antes de entrar pura y exclusivamente en lo que tiene que ver con la competencia, es el artículo 18 que legisla lo que son las unificaciones de pena, ¿sí? Ustedes habrán visto en penal parte general qué es una unificación de pena, ¿sí? En realidad, el proceso de unificación de pena está reconocido en el artículo 58 del Código Penal, ¿sí? Cuando a una persona se le afectaron o se violaron las reglas del concurso, en este caso un concurso real, para evitar que esta persona o este condenado tenga diversas condenas que corran de manera simultánea, lo que se hace es unificarlas, formar una nueva pena que componga y contenga, por ejemplo, la sentencia que tuvo, la condena que tuvo en 2 sentencias, en 2 procesos distintos. Acuérdense que cuando hablamos de unificación, se distingue lo que es unificación de penas, de condenas y de sentencias, ¿sí? Los primeros supuestos es cuando, por ejemplo, no se trata de sentencias firmes, cuando hay una clara violación en las reglas del concurso, ya sea que el delito se cometió antes de la primera sentencia, o sea, son simultáneos, pero que por algún momento, alguna razón no fueron acumuladas, o cuando cumpliendo una pena comete un nuevo delito. En ese caso, lo que se hace al momento de dictar la segunda sentencia, e incluso lo debe hacer el Tribunal de Oficio, es unificar penas, ¿sí? Va a unificar una pena siempre y cuando que esa pena anterior se encuentre firme, ¿sí? Una pena firme y que al momento de dictar esta segunda sentencia, esa pena se encontraba firme y se hubieran violado las reglas del concurso. O que hubiera sido cometido el delito mientras estaba cumpliendo esa pena. Y el otro supuesto es cuando, por ejemplo, se hubieran dictado 2 sentencias que las 2 se encontraran firmes y se hubieran violado las reglas del concurso, no se hubieran observado y se hubiera omitido proceder a la unificación, también se puede unificar, pero en esta circunstancia es únicamente a pedido de parte, no procede de oficio. Cuando ya te hablamos de 2 sentencias firmes, la unificación es a pedido de partes, ¿sí? ¿Y cuál es el procedimiento? Cuando se requiere la unificación de sentencias hay que correrle previamente vista a las partes por el término de 6 días para que se expidan. Respecto de la unificación, hay 2 formas. El método aritmético o el composicional. ¿Qué es el aritmético? Supongamos que tiene 2 sentencias de 8 años, se suman. Y hablamos de que la pena única sería de 16 años. El método mayormente receptado por la doctrina y la jurisprudencia es el composicional. ¿Qué significa esto? Que no se tienen que sumar 8 más 8 es 16, sino que el juez puede componer esa pena. Y por ejemplo, en lugar de fijar una pena de 16 años, pueden poner por ejemplo una pena de 15. Ahora bien, el juez podría
cuando va a dictar su sentencia, por ejemplo, y va a unificar con la pena anterior que ya se adquirió firmeza, imponer una pena compuesta inferior a la que ya se encuentra firme, bueno, en ese caso no. Eso entiendo yo que es un límite, ¿sí? Porque no podés o no puede modificar lo que ya adquirió firmeza, perforando incluso el monto de pena. Sí, obviamente, necesariamente, él en su nueva sentencia impone 7 años, por ejemplo, y puede como fijar como pena única por el sistema composicional e imponer 15 años y no 16, una suma aritmética. Nada impide tampoco que se realice o se lleve a cabo de forma aritmética, ¿sí? Eso sépanlo, más allá de la jurisprudencia, quien dice que sí, quien dice que no, por lo menos no está previsto legislativamente que sí o sí tiene que componerse de una u otra forma. Unificarse, perdón. Bueno, vamos a ver en primer término lo que es la competencia a razón de la materia. Yo les dije que la jurisdicción era lo general, y ahora vamos a ver lo especial. Vamos a ver qué organismo va a aplicar la ley y en qué momento y en qué fases del proceso, ¿sí? Lo primero que tienen que saber, el código habla de la composición, cuando habla de competencia por materia, de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La Suprema Corte es el máximo organismo, es la cabeza del Poder Judicial de la provincia. Tiene sede en La Plata. Y para acceder al cargo de ministro de la Suprema Corte no se concursa, ¿sí? Se accede a propuesta del Poder Ejecutivo previo acuerdo del Senado. La competencia de esta Corte, en lo que respecta a una materia pura y exclusivamente penal, ¿sí? Vamos a ver más adelante, en la segunda parte de la materia, que se puede acceder mediante recursos extraordinarios, como puede ser el de inaplicabilidad de ley, el de inconstitucionalidad y el de nulidad. Y que además de esta vía, digamos, recursiva por la cual se pueda acceder a la Suprema Corte, la Constitución de la provincia también establece, aunque por otras cuestiones, que se pueda acceder de manera originaria, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay conflicto entre poderes. ¿Está bien? Ahora bien, el máximo organismo, ahora sí, pura y exclusivamente en materia penal en la provincia de Buenos Aires es el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación Penal está compuesto por 6 salas, que están integradas por 2 jueces cada una de ellas. En caso de no lograr una mayoría, ahí sí se integra con un tercer juez que va a ser sorteado entre los miembros de las restantes salas. El Tribunal de Casación también tiene sede en La Plata. Se accede como juez del Tribunal de Casación por concurso, como el resto de los magistrados. El único que no es concursable es el cargo de juez de la Suprema Corte. Los demás son todos por concurso. Y por supuesto, confeccionada la terna, elegido o propuesto por el Poder Ejecutivo y mediante acuerdo del Senado. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal de Casación? El Tribunal de Casación interviene en la revisión, ¿sí?, de las sentencias dictadas por los tribunales criminales, ya sea en materia de juicio abreviado, juicio oral o juicio directísimo, ¿sí? El Tribunal de Casación entonces es quien revisa las sentencias dictadas por los tribunales criminales de la provincia de Buenos Aires. También interviene en la acción de revisión que se interponga contra las sentencias dictadas de esos organismos, ¿sí?, de esos tribunales criminales. Y establecen las cuestiones de competencia o los conflictos de competencia cuando se suscitan entre organismos de distintas jurisdicciones. ¿Qué es esto? A ver, cuestión de competencia, supongamos que hay un conflicto porque un juez de garantías de Quilmes entiende que corresponde su intervención en el marco de una causa que está investigando un juez de garantías de Lomas de Zamora, ¿sí? Acá hay un conflicto en razón del territorio.
Como acá estos órganos no tienen una cámara en común, ese conflicto se eleva al Tribunal de Casación y el Tribunal de Casación va a ser quien va a resolver en definitiva quién es competente para entender o no esa causa. Sí, el juez de Quilmes o el juez de Lomas de Zamora. La razón es que, como les dije, no tienen un superior común. Las cámaras de apelaciones que tienen no son comunes a ambos y el único organismo, en este caso, común que tiene el superior es el Tribunal de Casación. Y cuando yo les mencioné la revisión de las sentencias criminales, lo que le quiero diferenciar es que cuando la sentencia obviamente es recurrida y no se encuentra firme, justamente hablamos de un recurso de vía de casación, ¿sí? Ahora, en la acción de revisión que les mencioné se trata cuando van a revisar una sentencia dictada por un tribunal criminal, pero que ya adquirió estado de cosa juzgada, que ya quedó firme, y que por alguno de los supuestos que prevé la acción de revisión, que también lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, el Tribunal de Casación va a ser quien va a revisar esas sentencias firmes en materia criminal. ¿Sí? Cuando hablamos de una acción de revisión es porque la sentencia que va a revisar ya se encontró firme, ya estaba firme, y se acreditó o se alega alguno de los supuestos expresamente indicados por el Código para interponer la misma. Y la otra vía es, cuando no está firme, obviamente, cuando se recurre a esa sentencia mediante recurso de casación. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. En el caso de los recursos de casación o la acción de revisión, van a resolver los dos jueces. ¿Sí? Como les dije, si no se pusieran de acuerdo, va a tener que intervenir un tercer magistrado que va a ser sorteado entre los restantes miembros de las demás salas. ¿Sí? En las cuestiones de competencia, pueden resolver un solo juez. No hace falta que resuelvan los dos. ¿Está bien? Ahora vamos a entrar a analizar las cámaras de apelaciones y garantías. ¿Sí? La Cámara de Apelación y Garantías en lo penal es el máximo organismo departamental. Es lo que se conoce como la casación, también como la segunda instancia. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son las competencias que tiene la Cámara de Apelación y Garantías? Van a revisar las sentencias, pero no cualquier sentencia. Las sentencias en materia correccional. Acuérdense que yo les dije que casación revisa las sentencias criminales. La Cámara de Apelación va a revisar las sentencias correccionales. ¿Sí? Que hubiera dictado el juez correccional, ya sea en un debate, en un juicio directísimo o mediante un procedimiento de juicio abreviado. Va a intervenir en la acción de revisión cuando estuviera en firma esas sentencias correccionales, también cuando se den algunos de los supuestos que prevé el 467 del Código de Procedimiento Penal. Va a intervenir también en lo que tiene que ver con cuestiones de competencia. Ahí va a resolver cuando el conflicto de competencia se da entre organismos del mismo departamento judicial. Supongamos que el conflicto que yo les mencioné anteriormente no es entre el juez de garantías de Quilmes y el de Lomas de Zamora, sino que es entre el juez de garantías número 1 de Lomas de Zamora y el número 2. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Tienen alguna duda? ¿Puede repetir la última parte, profesor? Recording has stopped. Decime que no te escuché. ¿Qué me habías preguntado? Si puede repetir la última parte de la competencia, por favor. Sí, a ver. En lo que respecta a la competencia, la Cámara va a entender cuando el conflicto se da entre organismos del mismo departamento judicial. Entre el juez de garantías número 1 y el juez de garantías número 2 de Lomas de Zamora, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se daba entre jueces de distintos departamentos judiciales, ese conflicto lo resolvía el Tribunal de Casación. Cuando este conflicto de competencia se da entre organismos del mismo departamento judicial, quien va a resolver sobre esa competencia va a ser la Cámara de Apelación y Garantías. ¿Sí? O sea, si el conflicto se da entre el juez de garantías número 1 y número 2 de Lomas de Zamora, los dos, quien va a resolver ese conflicto va a ser la Cámara de Apelaciones.
Los conflictos de competencia también la Cámara de Garantías, como como el Tribunal de Casación Penal, los puede resolver con uno solo de sus miembros. En los restantes casos necesitan el voto de al menos 2 de sus miembros de manera coincidente, ¿no? O sea, al menos la votación en el mismo sentido de 2 de sus miembros. Y la Cámara de Apelación está compuesta también por salas, depende del departamento judicial la cantidad de salas que posea, y cada sala va a estar integrada por 3 magistrados, a diferencia del Tribunal de Casación, que cada sala está compuesta por 2 magistrados. ¿Está bien? Por supuesto que si estuviera desintegrada y no hubiera acuerdo entre los jueces respecto a una cuestión, va a ser integrada con un miembro o un camarista integrante de las restantes salas de la Cámara de ese departamento judicial. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda? Ahora bien, lo que les comenté entonces de la Cámara tiene que ver con la intervención en los conflictos de competencia y en lo que es su materia revisora de sentencias. Pero también van a intervenir en en cualquier otra incidencia que se hubiere planteado, ¿sí? Vía recurso de apelación. Ustedes van a ver a lo largo de la materia que el Código de Procedimiento establece de manera taxativa que algunas resoluciones del juez o algunos rechazos de las mismas son recurribles mediante recurso de apelación. Por ejemplo, el rechazo de una excarcelación o el dictado de una prisión preventiva o de la elevación a juicio de la causa. En estos casos, que están previstos expresamente, se puede interponer un recurso de apelación y esa resolución va a ser revisada por la Cámara de Apelación y Garantías Departamental. Asimismo, va a intervenir en aquellos otros supuestos en los cuales, si bien no esté expresamente previsto que fueran recurribles, cuando ocasionaran un gravamen irreparable. ¿Sí? Eso también lo van a ver bien en profundidad en la segunda parte de la materia, cuando vean recurso de apelación. Y en la etapa de juicio, y mayormente, a ver, todas estas cuestiones que van a ver son en la etapa preliminar durante la IPP, que es la etapa de investigación, y excepcionalmente va a entender en la etapa de juicio la Cámara de Apelaciones vía recurso de apelación cuando el tribunal de juicio hubiera adoptado, o sea, el juez correccional o el juez criminal hubiera adoptado alguna resolución que ponga fin al proceso, ¿sí? Obviamente previo al debate oral y público, por supuesto, ¿sí? En la etapa intermedia. Si no, todas aquellas incidencias o cuestiones que se susciten desde que la causa se elevó a juicio hasta la apertura del debate, como por ejemplo el resolutorio de prueba, esas cuestiones en todo caso se puede formular lo que se conoce como una protesta de recurrir en casación para que cuando se recurra a la sentencia del Tribunal de Casación, la parte también fundamente los agravios que le hubiera ocasionado, por ejemplo, el proveído de prueba dictado por el juez al momento previo al debate oral y público. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Ahora ya vamos a empezar a analizar lo que son los tribunales, digamos, de primera instancia. Y vamos a ver dos competencias muy distintas. Por un lado, los órganos de juicio, como es el juzgado correccional y el tribunal criminal, y por el otro, los jueces, los juzgados de garantías, que son aquellos que intervienen durante la etapa preliminar del proceso, la etapa previa al juicio, ¿sí? Son aquellos que se encargan de dar o de validar y controlar la legalidad de los actos practicados por el Ministerio Público Fiscal y de analizar si la investigación del fiscal tiene los elementos y el mérito suficiente como para que la causa sea elevada a juicio. Es la preparación de la causa para ver si tiene mérito o no para que sea elevada a juicio. Los tribunales en lo criminal están compuestos por 3 jueces. ¿Sí? Es un órgano colegiado, por eso es un tribunal y no un juzgado. ¿En qué delitos intervienen los tribunales colegiados, los tribunales criminales? En aquellos que tengan previsto como máximo en abstracto una pena mayor a los 6 años de prisión.
todo delito que se encuentre reprimido con una pena superior a los 6 años de prisión, en abstracto como máximo, van a ser competencia de los tribunales criminales. A su vez, el tribunal criminal va a intervenir de manera colegiada o unipersonal o mediante juicio por jurados. ¿Cuándo? Cuando el delito tenga una pena mayor a los 6 años de prisión, pero menor a los 15 años de prisión como máximo en abstracto, va a intervenir uno de los 3 jueces en su carácter de juez unipersonal. Recording is on. Va a intervenir, por ejemplo, Recording has stopped. el juez del tribunal criminal que sea sorteado, va a radicar la causa, el secretario va a analizar cuál es la pena máxima en abstracto, y si es una causa de interacción unipersonal, va a radicarla por sorteo. Va a ver cuál de esos 3 jueces del tribunal criminal tiene que entender en el conocimiento de esas actuaciones. El procedimiento es exactamente igual, ya sea colegiado o sea unipersonal. La diferencia es que cuántos jueces van o no a intervenir en el debate, en el eventual debate oral y público. Cuando el delito por el cual la causa se le va a dar a juicio tiene previsto una pena en abstracto mayor a los 15 años de prisión, la ley establece que va a ser sustanciado mediante un juicio por jurados. ¿Qué es el juicio por jurados? Uno de esos jueces, de los 3 jueces del tribunal, va a ser designado como juez técnico, ¿sí?, para dirigir el jurado, y el jurado, propiamente dicho, que es quien va a evaluar la responsabilidad penal del imputado, previo a escuchar obviamente la prueba que se va a producir en el marco del debate, va a determinar si ese imputado es o no culpable, si el hecho existía, y si el hecho existió, si esta persona fue el autor o no de ese hecho, ¿sí? Para después, cuando se arribare a un veredicto de culpabilidad, el juez sí, mediante lo que se conoce como cesura, con posterioridad a ello va a determinar y va a fijar el monto de pena. Ahí también interviene un solo juez, ¿sí?, como presidente del jurado. Ahora, como esto es una facultad prevista en beneficio del imputado, el imputado puede renunciarlo. El imputado puede decir que no quiere que el juicio se lleve adelante o a través de un juicio por jurado, sino que lo que quiere es que lo juzgue un tribunal colegiado, un tribunal ordinario de manera colegiada, como era la regla anteriormente a la sanción de la ley de jurados de la provincia de Buenos Aires. En ese caso, se le va a notificar la radicación y se le va a notificar el nombre y apellido de los 3 jueces que conforman ese tribunal, momento a partir del cual va a poder, por ejemplo, recusar a los jueces. Después también van a ver que el Código de Procedimiento establece las causales por las cuales los jueces se pueden excusar e incluso las partes pueden recusarlos. ¿Hasta ahí más o menos vienen entendiendo cuál es la diferencia? De 6 a 15 años, composición unipersonal, juicio ordinario con juez unipersonal. Penas mayores en abstracto a los 15 años de prisión, juicio por jurado, regla. Excepción, a pedido de parte, juicio ordinario. Recuerden también que el Código establece que cuando se renuncia a juicio por jurados, la renuncia de uno de los imputados acarrea a todos los demás. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 4 imputados en la causa y uno solo ya dice que no quiere juicio por jurados, los 4 van a tener que ser juzgados ante un tribunal ordinario. Con que uno ya renuncie a juicio por jurado, arrastra y conlleva en esa decisión a los restantes coimputados. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, cuando Sí. habla de pena abstracta quiere decir la pena que establece el Código Penal, digamos, no digamos una sentencia. No, por eso en abstracto. O sea, Lo que puede, digamos, llegar a interpretar el juez en el momento. No, a ver, los delitos están previstos o tienen previsto una pena en virtud de una escala, ¿sí? El homicidio Claro. es de 8 a 25. Yo lo que tengo que ver es el máximo que prevé esa escala. Homicidio, que es 25 años, ya va a ser sí o sí por jurados o en su defecto con integración colegiada. ¿Sí? Perfecto, claro. Ahora, por ejemplo, un
Bueno, un robo en poblado y en banda que tiene de 3 a 10, el 10, que es el máximo, ya me determina, como es inferior a los 15 años, que va a ser de intervención unipersonal. ¿Está bien? En contraposición al tribunal criminal encontramos en la etapa de juicio al juez correccional. ¿Y el juez correccional en dónde interviene? Y en todos aquellos delitos que tienen previsto una pena privativa de la libertad que no exceda los 6 años, y en todos otros aquellos delitos que no tengan previstas pena privativa de la libertad, que tengan, por ejemplo, prevista una pena de multa o pena de inhabilitación. Por supuesto que si las penas fueran en conjunto, por ejemplo, una pena privativa de la libertad y una pena de multa, hay que estar siempre al monto de la escala de la pena privativa de la libertad. ¿Está bien? Entonces, los delitos que tengan hasta 6 años de prisión son de competencia del juez correccional. ¿Cuándo interviene también el juez correccional? En las contravenciones y faltas. Todas aquellas contravenciones y faltas que se produzcan en la órbita de Lomas de Zamora, por ejemplo, van a intervenir de manera originaria los jueces correccionales. No así respecto de las contravenciones y faltas que se produzcan fuera del partido de Lomas de Zamora, por ejemplo en Almirante Brown o en Ezeiza, que van a intervenir juegos de paz. No sé la doctora Dávalos, que ahí vi que estaba, no sé si se encuentra en este momento conectada, que ella es juez correccional, si quiere por ahí aclarar un poquito este tema. A ver, no sé si está Claudia. Bueno, no. Bueno, seguimos. Después cualquier cosa le preguntamos a la doctora si de esto quiere agregar alguna cuestión más. Hasta acá vimos las funciones, digamos, del órgano de juicio, ¿sí? ¿Cuándo interviene en realidad? ¿Cuándo es competente el órgano de juicio? La competencia por la materia. Y después vamos a ver, como les dije, también como un órgano y un juez de primera instancia, el juez de garantías. La diferencia que se da entre el juez de garantías y los tribunales de juicios es la etapa del proceso en el que intervienen. El juez de garantía interviene en el inicio de la investigación, en el inicio del proceso. Ni bien ocurre el hecho, cuando ese hecho ocurre, se le va a dar intervención al fiscal en turno y al juzgado de garantías en turno. El juzgado de garantías, ¿en qué va a conocer? En los pedidos de libertad, por ejemplo, que se susciten durante esa etapa, durante la IPP, por ejemplo, en excarcelación. Va a ser quien va a analizar la legalidad de los actos cumplidos por la fiscalía, ¿sí? Va a ser quien va a autorizar o no determinadas medidas de prueba que requieran de la autorización del juez, como por ejemplo el dictado de un allanamiento, ¿sí? Que son medidas intrusivas en la órbita de la libertad o a la esfera, dentro de la esfera de la intimidad también de los sujetos. Va a ser quien va a analizar aquellas requisitorias o aquellos pedidos que formule el fiscal, como por ejemplo sea el dictado de un auto de prisión preventiva o de una elevación a juicio de las actuaciones. Va a ser quien va a resolver ante los planteos de nulidad que se formulen durante esa etapa, ¿sí? Va a ser quien va a conocer de los planteos de las partes civiles. Ustedes van a ver también, cuando vean partes, que además del imputado, de la defensa y de la fiscalía, quien va por la acusación, y de la víctima, que tiene un rol preponderante en el proceso, también hay partes civiles que se pueden constituir en el proceso. El actor civil, el civilmente demandado, y también la aseguradora, que puede ser citada. Si bien esto es muy raro que ocurra, puede ser que alguna vez intervenga alguna parte civil. Y todos los planteos que realizan las partes civiles, de eso va a conocer, obviamente, también el juez de garantías. Asimismo, cuando se requiera, por ejemplo, un anticipo extraordinario de prueba, porque el testigo se halla sumamente enfermo, o el acto fuera posteriormente irreproducible, o se consume con la producción de, por ejemplo, alguna pericia, en ese caso se va a requerir, el fiscal le va a requerir que se lleve a cabo como un anticipo extraordinario de prueba. ¿Qué es esto? En este caso, ese acto, esa medida de prueba, va a tener que cumplirse con todas las formalidades como si la causa estuviera en juicio, ¿sí? Va a tener que estar la defensa, la fiscalía, y en presencia del juez se va a tener que practicar, ¿sí?
y por supuesto que también en presencia del imputado, salvo que el imputado no decida asistir. Ustedes van a ver también en la etapa de juicio que, si bien es un derecho que tiene el asistido de estar presente y es una obligación para satisfacer el derecho de defensa, voluntariamente el imputado puede no estar presente en el juicio en todo o en parte, ¿sí? Y ser representado, por supuesto, en sus derechos por su defensor. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos. No, profesor, ahí la profesora Claudia respondió por el chat. A ver, no lo vi el chat. A ver. Bueno, bárbaro, Claudia ahí dice que tiene mala conexión. Cualquier duda, la doctora se los aclara, lo que tiene que ver en lo que hace a las contravenciones y las faltas, la distribución de competencias que tienen los jueces correccionales. Bueno, muy bien, seguimos entonces para ver otro magistrado, ¿sí? Otro juez u otro organismo que es competente a razón de la materia, y es el juez de ejecución. Ahora, ¿cuándo interviene el juez de ejecución? El juez de ejecución interviene cuando hay una sentencia firme. Esta sentencia de condena, dictada ya sea por el juez correccional o el juez de un tribunal criminal, cuando adquiere firmeza, cuando ya se agotó la vía recursiva, se le va a dar intervención al juez de ejecución. Y el juez de ejecución justamente lo que tiene como objetivo es controlar el cumplimiento de la pena. ¿Sí? Va a intervenir ya sea una condena de efectivo cumplimiento o en el caso de la imposición de una condena de ejecución condicional. Cuando se impone una condena de ejecución condicional, que cuando el juez impone una pena inferior a los 3 años de prisión o hasta 3 años de prisión y esta persona no ha cometido anteriormente un delito, esa pena queda suspendida. ¿Suspendida qué? A determinados requisitos, que por ejemplo en el transcurso de 4 años no cometa un nuevo delito, pero asimismo a que cumpla una cantidad de reglas de conducta que el juez, al momento de dictar sentencia, le va a fijar. Como puede ser someterse a cuidado de un patronato, ¿sí? Abstenerse de la ingesta de alcohol, bueno, las que están previstas generalmente en el artículo 27 bis del Código Penal. ¿Va a intervenir en esto? ¿En qué va a intervenir? Cuando, por ejemplo, esa persona privada de la libertad al que se le da intervención requiere una libertad condicional o una libertad asistida, o cuando requiere un cambio de régimen, ¿sí? O régimen abierto, o régimen semiabierto. ¿Qué va a intervenir? Va a intervenir en las sanciones administrativas que se impongan a los condenados. Los condenados están sujetos a un régimen también disciplinario dentro del servicio penitenciario. Por ejemplo, no pueden tener facas, no pueden tener teléfonos celulares, si bien hoy en día sí, desde el año pasado en virtud de la pandemia, por un fallo del Tribunal de Casación. Pero, por ejemplo, tienen un listado de cuestiones como reglas de conducta que no pueden, ya, por ejemplo, cuando alteran el orden. En esos casos, cuando se produce una requisa y encuentran, por ejemplo, una faca, se da o se labra una actuación administrativa en la órbita del servicio. De esas actuaciones se tiene que notificar al juez de ejecución, ¿sí? Y el juez de ejecución va a ser quien va a resolver con vía de apelación respecto a lo que hubiera resuelto en esa sede administrativa el servicio penitenciario. ¿Qué más tiene que garantizar? El cumplimiento de las condiciones de detención, ¿sí? Tiene que garantizar que la pena no sea cruel ni inhumana. Tiene que garantizar las condiciones dignas de detención. Eso es una facultad y un deber que tienen todos los jueces de la provincia de Buenos Aires. Ustedes van a ver que los habeas corpus, cuando se ve habeas corpus, puede ser una acción que puede ser interpuesta por cualquiera y ante cualquier juez de la provincia. En cualquier incidente que se suscite durante la etapa de ejecución penal, también va a intervenir el juez de ejecución, ¿sí? Y en las medidas de seguridad. Ustedes deben haber visto también el contenido del artículo 34 cuando
habla o hace referencia a los inimputables, ¿sí? Aquellos que son, se los voy a decir por algo burdamente, han cometido el hecho, han sido los autores del mismo, pero que por dificultad en sus facultades mentales, ¿sí? Por un problema en sus facultades mentales, ya sea por una intoxicación o alcohólica, o por drogadicción, o por una patología, no pueden o no pudieron, al momento del hecho, ¿sí? Comprender su actuar. No podían comprender lo disvalioso del acto, no podían saber qué es lo que estaban haciendo. En este caso, esos sujetos, en tanto y en cuanto resultaran peligrosos y fuera necesaria una internación, obviamente, involuntaria, en este caso, se les va a aplicar una medida de seguridad. ¿Sí? Medida de seguridad que también tiene que estar limitada en el tiempo, no puede ser eterna, ¿sí? Se tiene que fijar cuánto es la duración. De esa medida de seguridad también va a conocer, una vez que adquiera firmeza, el juez de ejecución. Y hay un supuesto que prevé el código, que es que va a intervenir el juez de ejecución en la extinción o modificación de la pena con motivo de la entrada en vigencia de una ley penal más benigna. Ustedes van a ver cuando vean la acción de revisión que eso es uno de los supuestos que el código expresamente prevé para interponer una acción de revisión. Cuando una ley más benigna, por ejemplo, determine o que el delito es atípico o que modifique las escalas y que en virtud de ello el máximo, por ejemplo, posible, hubiera sido superado por el monto de pena anteriormente fijado, porque, por ejemplo, tenía una escala penal en abstracto mayor, ¿sí? Eso es una contradicción, se podría decir, porque le da esa facultad mediante una acción de revisión, pero también se le da al juez de ejecución. Ustedes van a ver después que la acción de revisión puede ser interpuesta ante la Cámara de Apelación en sentencias correccionales o ante el Tribunal de Casación en sentencias criminales firmes. Pero también le da esa facultad al juez de ejecución. Recuerden esto para cuando después vean en la segunda parte estas circunstancias, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Esto fue lo que tiene que ver la competencia en razón de la materia, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se determina la competencia en razón de la materia. Lo primero que yo quiero ver es, a ver, yo les comenté que de acuerdo al monto de pena máxima en el abstracto, en la etapa de juicio va a intervenir un tribunal criminal o un juez correccional. Y que dentro del tribunal criminal puede ser o juicio por jurados, o en su defecto, tribunal colegiado, o tribunal ordinario en composición unipersonal. Supongamos que estamos investigando, o se está investigando, un robo con arma, ¿sí? Arma impropia, que tiene una pena que va de los 5 años a los 15 años de prisión. O mejor, un robo con arma de fuego, para que no quede ninguna duda, que tiene un máximo superior a los 15 años de prisión. ¿Sí? ¿Quién es competente ahí? El tribunal, supongamos que se desistió del jurado, ¿eh? ¿Es el tribunal criminal en composición unipersonal o colegiado? Colegiado. Colegiado. Muy bien. ¿Y si ese robo con arma de fuego estuviera tentado, que se disminuye un tercio, por lo cual el máximo no excede los 15 años de prisión? Por jurados. Bueno, a ver, para vos es colegiado. Cuando hablamos por jurados hablemos también de colegiado porque la regla es la misma, ¿sí? La diferencia es que se renunció o no a... Sí, claro, después se renuncia, claro. Para vos, ¿quién interviene ahí? No, claro, en ese sentido, unipersonal. Para vos es unipersonal porque no excede los 15 años de prisión. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más que opine distinto? Bueno, en ese caso va a ser composición unipersonal. Ustedes fíjense que el código dice
que para fijar la competencia de razón de la materia se tiene que tener en cuenta la escala penal como si se tratara de un delito consumado. No importa que hubiera sido y descrito como un delito tentado. Para fijar o no la competencia, hay que tener en cuenta la escala que se prevé para ese delito como si fuera consumado. Entonces, en este caso, este robo con arma de fuego en grado de tentativa, para determinar la competencia del tribunal, se va a tener que tener en cuenta la escala como si se tratara de un delito consumado. Por lo cual el máximo va a exceder los 15 años de prisión, entonces va a tener que intervenir un juicio por jurados o, en el caso de la renuncia, el tribunal colegiado. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo que tengo es 3 hechos de robo simple y un robo en poblado y en banda, y están todos en concurso real? Ustedes recuerdan que en el concurso real es el mínimo mayor y la suma de los máximos. ¿Quién interviene acá? Tenemos 6 por el robo simple, 6 por otro robo simple y 10 de máximo por el robo en poblado y en banda. ¿Quién debería intervenir? ¿El tribunal colegiado o un tribunal ordinario unipersonal? Unipersonal, porque habla del concurso de delitos, ¿Qué habla de concurso de delitos el código? A ver. que digamos sería en los que no exceda los 15 años de prisión o reclusión, o tratándose de concursos de delitos, que ninguno de ellos superara ese monto. Supongo que es de manera individual. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Que no se suman a los fines de determinar la competencia. Sí, a los fines de la eventual pena a imponer, pero a los fines de fijar competencia hay que tener el máximo abstracto de cada delito, no la sumatoria. Como acá ninguno de ellos por sí solo superaba los 15 años, es composición unipersonal, porque hay un máximo de 10 años por el robo en poblado de banda. Y si no tuviéramos esto, tuviéramos 3 robos simples, es lo mismo. Entonces, como el máximo de pena es 6 años, ahí la competencia sería de un juez correccional. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Doc. Claro, yo dividía y sumaba todo. Sí. Pensé que... Muy bien. Ahora, cuando se pueda aplicar o resulte aplicable la accesoria legal, ¿sí?, del artículo 52, dice el código que va a intervenir sí o sí un tribunal criminal. Esto está cuestionado. ¿Por qué? Porque la accesoria del 52 del Código Penal tiene 2 posibilidades. En virtud del delito, por ejemplo, en los del artículo 80, o cuando hablamos de la multirreincidencia. Cuando hablamos de la multirreincidencia, cuando, por ejemplo, tuviera más de tanta cantidad de condenas en determinado periodo, en determinado plazo, en determinado tiempo. Este supuesto, la Corte dijo en gramajo que es inconstitucional. No se aplica la accesoria del 52. Distinto es en los casos, por ejemplo, de los delitos del artículo 80, que la Corte claramente dijo no se confundan una cosa con la otra. Gramajo estableció la inconstitucionalidad del 52 para un supuesto puntual, no para la totalidad o el universo de los casos en los que se puede aplicar la accesoria prevista por ese artículo. Y validó la aplicación de una accesoria en un delito terriblemente aberrante, ¿no? Entonces hizo una diferencia. Pero bueno, eso sépanlo, es un dato de color. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un juez del tribunal criminal está interviniendo en una causa que es claramente correccional? Supongamos que por un error administrativo, la causa que era correccional, en vez de enviarse al juez correccional, se envió al tribunal criminal. Y el juez criminal no lo advierte, y sigue y llega a juicio. Y en el juicio se da cuenta que, no, pero esto es un robo simple. Estaba escrito como robo simple, estaba calificada como robo simple. ¿Qué hago yo con esto? Porque en principio, por la escala legal, debería ser un juez correccional. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede apelar por lo que es el juez natural?
¿Apelar a ¿No dónde? debería seguir? Estás en juicio. Yo te cuento que en juicio no hay Apelar apelación a alguna. casación. Hay una protesta nada más. Pero no No, a debería ver, seguir, Doc. ¿y por qué debería seguir? A ver. Y porque se supone que él entiende en causas más, ¿cómo se llama esto? Con delitos más, con penas mayores, Bueno. En teóricamente, ese ¿no? caso, cuando ya se hubiere llevado a cabo. No, Brenda. No se puede. Ahí no hace falta que se declare incompetente. ¿Por qué? Porque el código expresamente dice en el artículo 27 que una vez que ya el juez criminal fijó la audiencia de debate, tiene que seguir y puede seguir interviniendo, mejor dicho, los delitos de competencia inferior. O sea, el tribunal criminal, una vez que ya fijó el debate, tiene que llevar a cabo ese debate que en realidad hubiera sido competencia de un juez correccional. Ahora, si esto fuera al revés, esto es nulo. El juez correccional no puede llevar adelante un juicio que es criminal. En ese caso, ¿qué tiene que hacer? Que advirtiendo esa circunstancia, se declara incompetente, ahí sí, y se la manda a la Secretaría de Gestión para que sortee un tribunal criminal para que sustancie el juicio. Entonces, si el que tenía el juicio era el juez correccional, se tiene que declarar incompetente y remitirla a quien corresponda. Si la tenía el tribunal criminal y ya fijó la audiencia de debate, tiene que sustanciar el juicio. Porque puede y tiene la facultad de intervenir en un procedimiento o en un delito de competencia inferior. No hacia la inversa. ¿Está bien? ¿Y si no se fijó esa audiencia todavía? La puede remitir sin ningún problema. Lo advierte y la remite al... Si no está fijada la fecha de debate, la remite al juez correccional. ¿Sí? La incompetencia, como es de orden público, puede y debe ser declarada de oficio. No es necesario el pedido de parte. ¿Sí? Si yo advierto que no soy competente en esa causa, tengo que hacerlo. No es necesario que me lo pidan las partes. ¿Sí? Y se la tengo que remitir al órgano competente con los detenidos que tuviera a mi disposición, comunicándole esa circunstancia. Y por supuesto que lo que hubiera actuado el juez correccional es nulo. ¿Sí? El tribunal va a tener que volver a expedirse sobre la prueba y todas aquellas cuestiones. No así al revés. No así lo que hubiera hecho el juez criminal, no es nulo eso para el juez correccional. ¿Sí? Y la única excepción respecto de la eventual nulidad es cuando los actos fueran irreproducibles. Aquellos actos que se hubieran producido y no puedan ser repetidos, no van a ser nulos, en razón de una incompetencia por la materia. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, en este sentido, entonces, el juez en lo criminal puede o tiene que seguir, digamos, con la causa. O él se puede declarar incompetente, digamos, y sí, remitirlo igualmente. El juez criminal se puede, hasta que Ok. hubiese fijado la fecha de debate. Una vez que fijó la fecha de debate, ya está. Ah, sí, ok. Tenés que quedarte la causa y hacer el juicio y dictar la sentencia. Pero si cuando advertiste no habías fijado la fecha de debate, te declaras incompetente y se la mandás al juez correccional. Y todo lo que vos actuaste es válido. Si hubiera sido al revés, todo lo que actuó el juez correccional es nulo. Hay que volver a probar la prueba y demás. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que respecta a la competencia por el territorio. Todo lo que vimos hasta acá tiene que ver con la competencia en razón de la materia. ¿Quién va a ser competente? ¿Quién va a investigar un delito? Y un hecho de robo lo va a investigar la Fiscalía y el juez de garantías de Lomas de Zamora lo va a investigar un juez de garantías de Lomas de Zamora. Sería ilógico pensar que un hecho de robo en Lomas de Zamora lo puede investigar el juez de garantías de Avellaneda o de Lanús, que es otro departamento judicial desde el año pasado. ¿Sí? Y si el hecho se cometió en Ezeiza, que corresponde al departamento judicial de Lomas de Zamora, ¿quién va a intervenir? El juez de garantías de Ezeiza, porque hay un juez de garantías descentralizado. ¿Sí? Todos los juzgados de garantías tienen prevista una delimitación territorial. Primero,
en virtud de su departamento judicial que integran, y asimismo, si hay descentralizados, en virtud de la territorialidad que tiene ese organismo. El descentralizado del CEISO va a intervenir en todos los hechos o todos los delitos cometidos en el CEISO. El Esteban Echeverría. Los de Almirante Brown, como no hay un juzgado de garantía descentralizado, van a ser investigados por el juez de garantías de Lomas de Zamora, que va a investigar los de Almirante Brown y los de Lomas de Zamora. ¿Está bien? ¿Y qué juez de garantías lo va a investigar? Hay 5 jueces de garantías en Lomas de Zamora, por ejemplo. Cualquiera de ellos no. El juez de garantías que estuviera en turno al momento del hecho. Ustedes van a ver que la Corte todos los años saca un cronograma de turnos de la Administración de Justicia, en el cual establece de qué fecha a qué fecha va a estar cada juzgado de garantías de turno, por ejemplo. O cada juzgado correccional en lo que tiene que ver con las contravenciones. Y todos los hechos que se produzcan en esa fecha van a ser investigados por el juez que estaba en turno en esa fecha. ¿Está bien? Lo mismo con las fiscalías. Las fiscalías, ¿sí?, tienen un turno, pero ya no organizado probablemente a nivel como la Corte hace con los organismos de juicio, sino que no por el procurador, sino por el fiscal general, que determina e informa qué fiscalías van a estar en turno. Los turnos, los juzgados de garantía son de 15 días, ¿sí?, corridos. Los turnos del Ministerio Público Fiscal, creo que hoy en día acá en Lomas por lo menos son de 3 días. En un momento no sé si habían bajado a 2, no les quiero mentir, no sé si está hoy en 2 o en 3 días el turno de la UFI. Y por supuesto que también las defensorías tienen turnos, ¿sí?, las defensorías oficiales. Esto así permite saber qué defensor va a corresponder a quien cometió un hecho en determinado día. ¿Qué pasa si no se sabe el lugar donde se cometió ese delito? ¿Qué opinan ustedes? Supongamos que... ¿Por el domicilio del imputado? Sí, pero antes hay otra circunstancia. Si no sabemos dónde se cometió el delito, primero, ¿quién va a intervenir? Por el lugar de arresto, dice acá en el código. Y subsidiariamente por el domicilio. Ahí está. Primero va a intervenir, si no sabemos dónde se cometió ese hecho, va a ser competente el juez que correspondía al lugar donde se lo arrestó. Si se lo arrestó en Lomas, va a intervenir Lomas. Si se lo arrestó en Avellaneda, va a intervenir Avellaneda. Y si no se lo arrestó, porque esta persona está en libertad, va a intervenir el juez que corresponde a su domicilio. Si esta persona tiene domicilio en Avellaneda, va a intervenir el juez de Avellaneda. ¿Sí? Si tenía en Lomas, el juez de garantías de Lomas. Y supongamos que esta persona no fue arrestada. No tiene arraigo porque no tiene domicilio. ¿Quién interviene? Y según donde lo encuentren, porque si no tiene domicilio, mejor vive en una plaza. Pero eso no es domicilio. Pero no es uno de los derechos de tener domicilio, no importa si es bajo un techo o no. No. A ver, como nosotros hablamos de domicilio, tenemos que tener un lugar, digamos, porque acá habla de residencia, el código. ¿Sí? Tenemos que tener un lugar donde la persona more, con cierta habitualidad y demás. Si no supiéramos dónde reside, supongamos que igual querés, pues vamos a llegar a interpretar que vive abajo de una autopista, que es su domicilio, que es su residencia. Por ahí que no. Por ahí es una persona que está en situación de calle, que gira de un lado para el otro, un día está en un albergue, otro día está en otro día en una plaza. No tiene un lugar fijo. Bueno, en ese caso va a intervenir el organismo que hubiera prevenido. ¿Qué significa? El que primero hubiera tomado intervención en la causa. ¿Está bien? Si hubiera 2 órganos que se disputan la competencia, va a ser competente el que primero hubiera tomado intervención. Si no se dan ninguno de los otros supuestos. ¿Hasta acá alguna duda? Bien. Seguimos. ¿Qué pasa cuando en la causa está interviniendo un juez que
que es incompetente territorialmente. Supongamos que está interviniendo el juez de garantías de Lomas de Zamora y correspondía que por donde finalmente se determinó con posterioridad que intervenía el juez de Seiza porque ya el delito se cometió en la jurisdicción de Seiza y no en la de Lomas de Zamora o en la de Esteban Echeverría, por ejemplo. Supongamos que tenemos una circunstancia que está muy cuestionada lo que es el límite. Por ejemplo, entre Lomas y Lanús, que la separación es una calle, ¿sí? Que de una vereda es de Lanús y de la otra es Banfield. Venía interviniendo el juez de Lomas. Y después surge y se determina que en realidad esto ocurrió de la otra vereda. Que ya era competente el juez de garantías del Departamento Judicial de Avellaneda de Lanús. Particularmente el juez de garantías de Lanús. ¿Qué pasa ahí? Entonces el juez de garantías de Lomas dice, bueno, yo acá no tengo más que intervenir, no corresponde, no soy competente. ¿Qué pasa? ¿Esa investigación es nula? No, acá el 31 dice que no producía la nulidad de los actos de investigación. Bien. No es nula. Cuando Pero hablamos de... una consulta. Sí. El juez puede, tanto declarar la remisión o no. Él tiene la opción de hacer, lo que le parezca más A ver, beneficioso. vos, si te considerás incompetente, la tenés que mandar. Si no la mandás sabiendo que no sos competente territorialmente, ¿en virtud de qué? Si están los albores de la investigación, tenés que cumplir con todos los actos irreproducibles y demás, pero tenés que mandar. Y aparte vamos a ver que no solamente uno se puede declarar incompetente, las partes le pueden pedir la incompetencia. Y la pueden plantear de dos maneras, vía inhibitoria o vía declinatoria. Que se inhiba de seguir entendiendo, o que decline su competencia en favor de quien realmente resulta competente. ¿Está bien? Y el otro supuesto de competencia tiene que ver en los supuestos de conexidad. Acá vamos a ver lo que se conoce como conexidad objetiva y conexidad subjetiva. Objetiva es cuando, por ejemplo, en el hecho intervinieron más de un sujeto. Y se los aprendió en momentos distintos, ¿sí? Por distintos momentos y por distintas situaciones de la investigación. Entonces se terminaron desprendiendo actuaciones y se formaron 4 expedientes con el mismo número de causa por 4 imputados distintos. Este es un supuesto de conexidad objetiva. Para evitar dilaciones, sentencias contradictorias y demás, lo que debería ocurrir acá es que se acumulen las causas y que un único órgano de juicio intervenga y sustancie un único debate para los 4 imputados. ¿Sí? Obviamente que los 4 estén en condiciones ya con la causa elevada a juicio, ¿no? Es un supuesto de conexidad objetiva, ¿sí? Que tiene que ver por el hecho propiamente dicho. ¿Cuál es el otro supuesto? Cuando un delito se hubiera cometido para preparar o facilitar otro delito. O sea, ya no tengo un delito, tengo 2 delitos que los estoy investigando de manera separada, pero después determino que uno se realizó a consecuencia o previamente para facilitar el otro. ¿Sí? Y el supuesto de conexidad subjetiva, ahí sí, que tiene que ver justamente con la persona imputada, es cuando a mí, por ejemplo, que me están acusando de un robo, asimismo yo tengo otros 4 procesos en trámite que también están elevados a juicio. Entonces esos 5 procesos que tengo en total deberían acumularse en un único órgano de juicio, para que ese juez haga un único debate y dicte una única sentencia que comprenda los 5 hechos bajo estudio. ¿Sí? O sea, ahí es la conexidad subjetiva porque no es por el hecho, sino porque yo tengo otros hechos. Todos esos hechos que yo cometí se me van a juzgar en un único proceso. ¿Y quién va a juzgar? ¿Así sean diferentes los hechos? Sí, pero los cometió la misma persona. Esa persona va a tener un único juicio, no 5. Un único juicio en el que se van a conocer y se va a investigar y van a declarar y van a citar testigos de los 5 hechos. Y se va a dictar una pena por los 5 hechos. ¿Sí?
Ahora bien, ¿cómo determino esta competencia? Si tengo 5 tribunales distintos, con 5 causas distintas, ¿y cómo sé cuál es el órgano que tiene que entender en el análisis de la totalidad de esas causas? Sin leer el código, a ver, ¿alguien se anima a contestarme qué cree? El juzgado que investiga el primer hecho. Está bien. ¿Qué más? El delito más grave puede ser. Sí, sí. ¿Alguien opina algo distinto? Bueno, las dos tuvieron razón. Una en primer lugar, como regla, y la otra en subsidio. Va a intervenir el tribunal o el juez que tenía la causa más grave. O sea, si esta persona tiene un homicidio y 3 robos, quien investigaba, o mejor dicho, quien tenía la causa para celebrar un juicio de homicidio, va a tener que juzgar la totalidad, porque tiene el hecho más grave. Ahora supongamos que se juzgan 3 homicidios. En ese caso, como ninguno tiene uno más grave que el otro, homicidios del 79, homicidio simple, como ninguno tiene uno más grave que el otro, en este caso, ahí sí, va a quedarse con la causa el que primero lo hubiera tenido en el tiempo. O sea, aquel que tiene la causa más vieja en el tiempo. ¿Sí? A mí la causa me llegó en 2018 y al otro tribunal le llegó en 2019 y la causa la va a tramitar toda quien la recibió en 2018. Ahora supongamos que los 3 tribunales tienen el mismo delito y la recibieron el mismo día. O sea, ninguno la tiene más grave y ninguno intervino antes. Va a intervenir quien tuviera el imputado a su disposición detenido. Supongamos que en 2 procesos está en libertad y en otro está detenido, va a ser competente quien tiene al imputado detenido. Pero ¿qué pasa si el imputado nunca fue detenido? Llega en libertad en el marco de los 3 procesos. Ahí va a intervenir el organismo que haya prevenido. ¿Sí? La prevención se tiene en cuenta. Y siempre teniendo en cuenta la más pronta administración de justicia. O sea, que si yo estoy en condiciones para ya hacer el juicio y aceptar la competencia de los otros juicios, me va a demorar 3 años el juicio, yo puedo no aceptar esa competencia. Y decir justamente, mirá, yo ya tengo un juicio fijado para dentro de 10 días, ya tengo todo hecho, y si yo acepto esta competencia, este juicio no lo voy a poder hacer de acá a por lo menos 1 año y medio, porque hay que probar la prueba. Por supuesto que el otro organismo puede insistir en que no acepta ese rechazo de la competencia y lo tendrá que resolver en ese caso el superior común, en este caso, que es la Cámara de Apelación. Si fueran de distintos departamentos judiciales, por otra cuestión, pero acá vamos a hablar de tribunales, de órganos de juicio del mismo departamento, lo tiene que resolver la Cámara. ¿Sí? Y también existe la posibilidad de que la acumulación de la causa, cuando lleve a impedir un retardo, lo que se puede también decir es nada significa o nada impide que se puedan sustanciar de maneras separadas, pero siempre ante un único órgano de juicio. Si bien estas son las pautas, cada caso en concreto es un mundo y cada causa tiene su complejidad y no hay por eso una única regla. Hay varias reglas y hay supuestos que incluso pueden exceder estas reglas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿qué sería lo de el que haya prevenido? La causa que se hubiera iniciado primero en el tiempo. No ya que se hubiera erradicado. Ah, ok. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, como les comenté también, estas cuestiones de competencia se pueden articular por 2 vías. La declinatoria o la inhibitoria. ¿Sí?
La inhibitoria se presenta, ya sea a pedido del fiscal o de la defensa, ante el juez que estiman que es competente. Supongamos que el ejemplo que di antes, la causa tramita en el juzgado de garantías de Lomas, pero el competente es el juez de garantías de Lanús. En este caso, una de las partes va a ir y le va a decir al juez de garantías de Lanús: doctor, vengo a solicitarle, por favor, remita o solicite que se le remitan los actuados, tanto en virtud del hecho investigado de tal fecha, porque usted es competente en esta causa. Entonces yo le digo al juez que estimo competente que se la pida a alguien que la tiene que es incompetente. ¿Sí? Y la otra vía es por inhibitoria. Me presento ante el juez de Lomas que tiene la causa, le digo: doctor, usted no es competente en razón del territorio, por ejemplo, para actuar en esta causa, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Por favor, gíresela al juez de garantías competente. Entonces, una es interponente, quien no está interviniendo, pero yo creo que debería intervenir para que analice y le pida la causa a quien la está llevando a cabo, a quien la está instruyendo. Y por el otro, la inhibitoria se la estoy presentando a quien no es competente para que se la remita a quien es competente en caso de él estar de acuerdo con lo que yo planteo. Se tiene que optar por una de las dos vías, no se pueden articular las dos. Eso una u otra. Y cuando yo interpongo una vía, tengo que denunciar que no interpuse la otra. Tengo que hacerle saber que yo no di el otro trámite, que la otra posibilidad que establece el código, ¿sí? ¿Ante quién se denuncia? No, se presenta ante, como dije, o ante el juez que yo entiendo competente, o ante quien está entendiendo y entiendo que no es competente, ya sea si interpongo una inhibitoria o una declinatoria. Yo se lo presento al juez y le hago saber que no es competente, o que es competente y que le pida las actuaciones al que las tiene, y que se las remita. ¿Quedó claro eso más o menos? Sí, lo que pasa es que lo que dijo es que se opta por una de las dos vías y que tengo que denunciar y ahí me quedé. ¿Lo interpongo? ¿Ante quién lo interpongo? Si yo lo interpongo, no estoy denunciando, hago la interposición. No. Yo le planteo al juez de garantías de Lomas de Zamora que él no es competente, que decline competencia, y le hago saber que yo no ejercí la otra vía. ¿Sí? Le digo: mirá, yo te estoy pidiendo a vos que declines competencia por esto, esto y esto. Y te hago saber que yo no articulé la inhibitoria. O sea, no le pedí. Entendí. O sea, le digo que hice esto, que le pido esto positivo, pero que no hice esto otro. Está exactamente. Bien. Pues es o una u otra, y cuando se interpone, tenés que decir y manifestar que no articulaste la otra, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta cuándo se puede interponer estas acciones? En cualquier estado de la IPP y hasta el momento de fijar la audiencia para el debate, con las excepciones que prevé el código igualmente, ¿sí? Pero esa es la regla. ¿Cuál es el trámite, por ejemplo, en la inhibitoria? Cuando yo le pido al juez, le digo: vos sos competente, pedísela al juez que está interviniendo porque no es competente. Lo primero que yo le tengo que presentar es un escrito fundándole el motivo de por cuál estoy haciendo ese planteo. Como todo pedido, como todo planteo, tiene que ser motivado, tiene que ser fundado. El juez le va a correr primero vista al Ministerio Público Fiscal por 3 días, ¿sí? Y el fiscal se va a despedir y va a decir: sí, mirá, es verdad, vos sos competente, o le puede decirle: no, vos no sos competente. Y ahí el juez va a resolver. ¿Qué puede resolver? Entender que efectivamente él es competente y librarle un oficio al otro juez para que le remita las actuaciones, o poder rechazarlo. Y se puede decir: no, mira, yo no soy competente por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. En el caso que él entiende que es competente y le manda un oficio al otro juez para que le remita la causa, cuando el juez que está interviniendo recibe ese oficio inhibitorio, previo a todo le va a correr una vista al fiscal de su causa, que es otro, para que se expida si entiende que él es o no competente, y después va a resolver. La resolución puede ser que diga: es verdad, juez de Lanús, el competente sos vos, en cuyo caso le remite las actuaciones, le pone a disposición los detenidos que hubiera, o puede decir: no,
El competente soy yo. Por esto, por esto, por esto y por esto. Vos estás equivocado, juez de Lanús. En ese caso le va a devolver la causa, o le va a comunicar, mejor dicho, lo que resolvió. Y el juez de Lanús ahí va a tener dos opciones. O decir, es verdad, me equivoqué, tenés razón vos, y se terminó la cuestión y queda lo más. O puede insistir con su pedido de competencia, diciendo, no, yo insisto en que yo tengo razón con esto, y ahí se va a trabar lo que se conoce como cuestión de competencia. Que en este caso, como son jueces de departamentos judiciales distintos, la va a resolver el Tribunal de Casación, como les dije al principio de la clase. Pero si fueran entre jueces de garantías del mismo departamento de judicial, ese conflicto de competencia lo va a resolver la Cámara de Apelaciones y Garantías. ¿Está bien? ¿Más o menos eso lo entienden hasta acá? Sí, sí, está claro. Bueno. Las cuestiones de competencia, mientras que se suscita esta traba de competencia, ustedes se imaginan que no es todo en 5 minutos como se los acabo de contar. Se presenta, se corre, se lo ve, se lo provee, se manda a la fiscalía se toma 3 días para contestarlo, vuelve al juez, tarda 3 días en resolverlo, le manda el oficio al otro juez, que lo ve, que le pasa la vista a la fiscal, que tarda 3 días en responderlo, que vuelve al juzgado, que el juzgado tarda 3 días en resolver. Todo esto puede llevar un tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con la investigación? Tenemos una persona detenida por ahí, tenemos una víctima, tenemos medidas de prueba que se tienen que seguir llevando a cabo, no se puede paralizar la causa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hacemos con la investigación? ¿Quién la continúa? Está claro que la investigación se tiene que continuar. O sea, la investigación no se puede frenar. Ahora, ¿quién continúa con esa investigación? ¿Qué opinan? Bueno, va a continuar investigando quien tenía las actuaciones, quien tomó primera intervención. Ahora, supongamos que no hay una primera intervención, o que los dos tomaron intervención en la causa, por distintos motivos. Ahí quien continúa la investigación. El código dice que aquel juez que hubiera sido requerido de inhibición, aquel juez que la parte le hubiera dicho, vos sos el competente, pedile al otro que te devuelva la causa. ¿Sí? Y todos estos actos que te lleven hasta el momento que se resuelva la competencia van a ser válidos. Pudiendo solamente ratificarse o ampliarse los mismos cuando se tratare de una nulidad en razón de la materia, cuando hubiera intervenido un inferior en causas de un superior. En realidad no es un superior porque el tribunal no es superior. Tiene una competencia, digamos, de delitos más graves, pero son jueces de la misma instancia, no es un órgano revisor. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien. Lo último que vamos a ver, y ya vamos a dar por concluida la clase, son los supuestos de excusación y recusación. ¿Quién conoce la diferencia? ¿Qué es una recusación y qué es una excusación? ¿Alguien lo sabe? Cuando alguien se disculpa porque tiene conflictos. No. La excusación tiene que ver cuando el juez entiende que no va a poder ser imparcial por alguno de los supuestos que prevé el código y decide apartarse de la causa. Yo me excuso cuando me encuentro o entiendo que me encuentro abarcado por alguno de los supuestos que prevé el artículo 47 del Código de Procedimiento. Por ejemplo, cuando yo soy amigo del imputado o amigo de la víctima. O cuando soy deudor o acreedor de uno de ellos. O cuando el abogado que interviene en la defensa es mi papá o mi hermano. O cuando, por ejemplo, yo ya intervine en esa causa anteriormente, porque, por ejemplo, antes de ser juez yo era fiscal y yo instruí esa causa.
Entonces en la etapa preliminar la había investigado yo. Entonces el imputado va a decir, y si él me investigó y él me acusó, ¿qué me va a hacer en el juicio? Y lo mínimo que va a hacer es me va a condenar. Entonces ahí hay un temor de afectación de la garantía de imparcialidad con la que tiene que contar el juez, por ejemplo. Entonces en esos casos, yo cuando conozco esto, me excuso. Yo solito, sin que nadie me lo diga, digo, yo acá no puedo intervenir en este proceso. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. La recusación, en cambio, es yo no me excuso, sino que la parte me pide a mí que yo me aparte del proceso. También fundando alguno de estos supuestos o alegando alguna circunstancia por la cual tiene temor de que yo no soy imparcial. ¿Está bien? Los supuestos, tanto para uno como para el otro, son los mismos. Y por supuesto que tienen que estar fundados. ¿Sí? Yo no me puedo decir, no, me excuso porque me excuso. No, me excuso y tengo que explicar por qué me excuso. Y la recusación es lo mismo, me recusan y tienen que explicar por qué me recusan. Y de la recusación yo puedo hacer o no lugar. Le hago una Y- pregunta. Sí. Cuando se pide la recusación, además de dar la explicación, ¿tienen que presentar algún tipo de prueba que, no sé, que por ejemplo demuestre ese vínculo o algo? Bueno, si la tienen, mejor. La tienen mejor. Ahora, si ellos me están diciendo que mi hermano es el abogado o mi hermano es el fiscal y que tiene miedo de imparcialidad, y no hace falta que acrediten la partida de nacimiento de los dos, porque yo también tengo el deber de actuar con objetividad y yo no puedo negar que es mi hermano. Entonces, todo en su justa medida, como siempre, ¿no? O sea, no es la recusación por la recusación, pero tampoco el excesivo rigorismo formal, porque no me lo... No, a ver, lo que es y lo que no es, no es. Y se va a responder siempre, uno va a tratar de ser siempre lo más honesto posible, diciendo, yo sí tengo que entender esta causa porque no me veo afectado por esto y esto y esto, o sí me excuso porque tiene razón. Hay cuestiones que son objetivas, que están tarifadas, ¿sí? Si yo soy acreedor, si soy deudor, si interviene anteriormente. Y hay otras cuestiones que por ahí no están expresamente previstas, pero que pueden tener con el temor de la afectación de esa garantía de imparcialidad. Que es la ventana que deja abierta el último inciso del 47, que es el inciso 13, si no recuerdo mal, que habla cuando hubiera un temor de afectación de esta garantía de imparcialidad. Y puede ser por alguno de los supuestos que no están taxativamente previstos en el articulado. Pero que al imputado le haga tener miedo de cómo me puedo comportar yo en el marco del juicio. ¿Sí? Si yo me excuso, esa excusación, si yo soy un tribunal, soy un órgano colegiado, la tienen que aceptar mis colegas. ¿Sí? La tienen que aceptar mis colegas. Si yo soy un órgano unipersonal, me excuso, se sortea un nuevo juez y el nuevo juez va a decir si está o no está de acuerdo. Si el nuevo juez dice, no, pará. No. Esta acusación no camina por esto, por esto, por esto y por esto, se va a traer una cuestión de competencia y la va a resolver en la Cámara. Ahora, si hablamos de un tribunal colegiado, esa excusación la van a aceptar o no los otros dos miembros del tribunal colegiado. Lo cual me parece una barbaridad del legislador. Una barbaridad, así lo digo abiertamente. Porque los jueces, porque ya por esa circunstancia de que dos jueces que son colegas de uno y que tienen exactamente la misma jerarquía, aceptan eso, el otro juez no tendría la posibilidad de pedirle a la Cámara que revise esa acusación que entiende que es ilegal, arbitraria, que no corresponde, que afecta a la garantía de juez natural, por ejemplo. Y no nos olvidemos que los jueces somos personas y cuando tus propios compañeros te están aceptando la acusación, son personas que tratan todo el día con uno. Que pueden ser más o menos amigos, pero que tratan todo el día con uno. Entonces, esa disposición del Código de Procedimiento me parece burda. Que un par tenga la posibilidad de decidir o aceptar por sobre lo que entiende después quien va a terminar resultando designado en ese juicio, que es competente porque aceptar una acusación que por ahí era totalmente ilógica, es burdo. No pueden vulnerarle al otro juez la posibilidad de plantear que él
si bien fue sorteado porque alguien se declaró incompetente, no corresponde su intervención, porque esa resolución es nula, es arbitraria, vulnera garantías constitucionales, no tiene fundamentos. Pero eso es una opinión 100% personal. ¿Sí? Está escrito y está escrito. El legislador es quien sanciona las leyes, en definitiva. Pero sí entiendo que, por lo menos, a mí me hace un poquito de ruido en esa cuestión. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, ¿qué pasa cuando un juez es recusado? Cuando le dicen, che, tenés que apartarte y tiene que seguir cumpliendo actos de la investigación. Y después resulta que ese juez finalmente se termina siendo apartado por la Cámara, por ejemplo, porque bueno, se tendría que haber excusado y tendría que haber aceptado la recusación en su oportunidad y no lo hizo. ¿Qué pasa cuando siguió interviniendo? Ahí sí esos actos son nulos, salvo que fueran irreproducibles, que no se pudieran volver a repetir esos actos llevados a cabo. Por eso muchas veces cuando uno, en principio, no hace alguna recusación y no es consentida, sino que es recurrida, en principio, salvo que sea una cuestión extremadamente urgente, lo mejor es esperar esos 10, 15 o 20 días que resuelva la Cámara, salvo que fueran pericias o instrucciones que se tuvieran que resolver sí o sí porque fueran urgentes. Pero si no, después, quien recusó ante el nuevo juez puede pedir la nulidad de esas medidas adoptadas. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, yo daría por concluida la jornada, la clase de hoy, salvo que tengan alguna duda. Así que quedo abierto a preguntas. ¿Alguien que me quiera decir algo? ¿Me quiera No, consultar algo? para poder ir leyendo el código comentado, entonces vimos desde el artículo 2, porque la semana pasada vimos el 1, hasta el 47. No, desde el 15 vimos Perfecto. nosotros hoy, jurisdicción. Desde el 15 hasta cuál, profesor. Hasta el 47, excepto lo que tiene que ver con extradición. 47 y siguientes, ¿no? Perdón, Santi. Sí, Vero. Bueno, nada, yo estuve acá escuchando, justamente me encuentro trabajando, tomé asistencia y todo, pero te dejo, me voy a desconectar, te aviso esto, ya que finaliza la clase. Cualquier cosa después hablamos. Bárbaro, dale. Te mando un beso. Bueno, chicos. Chau, chau, Vero. Bueno, a ver, ¿tienen alguna otra duda? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que no haya sido claro? No, creo que a partir de ahora, quizás con esta clase tenemos que, por lo menos yo, hacer una relectura de los artículos y en todo caso consultar algo en la clase que viene. Bueno, yo seguramente voy a estar presente antes del parcial en algunas otras clases, por lo cual cuando yo esté también me pueden preguntar a mí. Y obviamente todos los temas se le pueden preguntar a cualquier docente, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo, entonces daríamos por terminada hoy la clase, ¿sí? Hasta luego. Gracias, profe. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego.